Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy comenzamos una serie de tutoriales, la serie de tutoriales de Europa Universalis, el precio del poder. Aquí tenemos el cajote, lo iba a coger así, pero digo, se me va a caer y ya verás tú. Un impresionante cajote lleno hasta arriba de componentes. Tengo a bien tener la edición deluxe, cortesía de Más que Oca, para que podamos explicar el juego. Así que vamos a ver el juego, los componentes son espectaculares, es un juego con mucho contenido, ¿vale? No sé si casi los tutoriales podrán ser tan largos como los de High Frontier o más, no lo sé, lo iremos haciendo y iré explicando el juego como más o menos me he guionizado un poquito, ¿vale? Porque es un juego denso, con muchas cosas y quiero intentar explicarlo lo mejor posible. En principio la idea es que sean 5 tutoriales en total, ¿vale? Intentaré que la duración no se vaya más allá de la hora cada uno, lo intentaré. Pero la idea es explicar a fondo el juego y que podáis comenzar a jugar con él. De todas maneras, lo de siempre, os aconsejo que hagáis una lectura completa de reglas, ya sea antes o después de ver los videotutoriales míos. Yo creo que después está bien porque ya tendréis una idea del juego y si me he equivocado en algo, pues el manual os ayudará con eso. De todas maneras, ya sabéis que si hay errores los dejaré reflejados en la descripción de YouTube. Vale, cosas. ¿Qué es Europa Universalis? El precio del poder. Ya conoceréis muchos la serie de juegos de Europa Universalis. Ahora mismo está el 4, es el último que salió hace ya un tiempo. No creo que tarde mucho en anunciar el quinto. Europa Universalis es un juego que se basa en un periodo histórico a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII, en el que podemos llevar, en el caso de juego de ordenador, a cualquier país, reino del mundo. Y en el caso de Europa Universalis, el precio del poder, el juego de mesa, tenemos una cantidad enorme de escenarios para elegir, creo que son 15 o 16 escenarios, y además podemos configurar nuestros propios escenarios. A la práctica, según las reglas del juego, podemos jugar con cualquier reino de Europa y de Europa del Este, que también nos viene incluido en esta edición de Más que Oca, tanto en la estándar como en la deluxe. Así que tenemos bastante margen de maniobra y de posibilidad de configurar escenarios distintos. Tenemos desde escenarios que se pueden hacer por equipos, escenarios en solitario, escenarios de 3, 4 jugadores, de 5, 6 jugadores, escenarios con jugadores y con bots, o sea, tenéis todas las combinaciones que se os puedan venir a la cabeza. ¿Vale? Incluso hay un escenario para jugar solamente con el Mediterráneo, con el mapa extendido. Bueno, es una pasada la cantidad de opciones que tenéis. Entonces, como os decía, es un juego que está ambientado en esa época y controlamos todos los aspectos del reino. No sé si llamarlo Wargame, porque la guerra está presente en el juego, es un elemento súper importante del juego, pero la diplomacia que hay alrededor de la guerra, el tema de los tratados de paz y tal, es casi más importante o tiene casi más carga que lo que es la guerra y el movimiento militar en sí. Así que bueno, es un wargame porque tiene un componente de wargame, pero es que es más un 4X o un 5X que un wargame, ¿no? Porque vamos a investigar nuevas tecnologías, vamos a explorar América y otros continentes, vamos a movernos por el mapa, vamos a declarar guerras, vamos a hacer todo lo que se pudiera hacer un reino de la época. Vamos a poder establecer matrimonios, alianzas, vasallajes. Es un juego con mucho alcance y muchas cosas que hacer y por eso creo que es interesante que en esta serie de tutoriales pues os pueda explicar todo en la profundidad necesaria para poder comenzar a jugar a este Europa Universalis, el precio del poder. Al final el juego se va a resolver por puntos de victoria, que se van a llamar en este juego puntos de prestigio. Ahora os enseñaré cómo funciona. Y en este primer vídeo lo que vamos a hacer es un repaso general de los conceptos elementales del juego, ver un poquito por encima cómo es la secuencia de juego. Y básicamente ese es el objetivo del vídeo. Básicamente que tengáis una idea general de qué va el juego. Y a partir de aquí los siguientes vídeos ya entraremos más en materia. Así que nada, sin más dilación, vamos a la mesa y vemos este Europa Universalis. Pues como os decía, vamos a hacer un repaso de conceptos del juego para poder comenzar a explicarlo. Lo primero que quiero explicar es el prestigio. El prestigio serían en Europa Universalis los puntos de victoria. Lo vamos a medir con este contador y vamos a ir avanzando por este track, que está en el tablero de ultramar. También hay puntos de victoria negativos. Si tenemos 0 puntos o tenemos 1 y tenemos que restar 3 puntos de victoria, vamos a utilizar esta ficha, la vamos a colocar encima y entonces esto significa, por ejemplo, que el jugador amarilla tiene -3 puntos de victoria.
Los puntos de prestigio de victoria los vamos a ir ganando completando misiones, completando hitos y otra serie de cosas que van a pasar durante el juego. Aquí vemos el tablero de jugador. Como veis hay varias cosas interesantes de las que hay que hablar. La principal seguramente sea el poder monárquico. El poder monárquico son los cubos que nos van a permitir hacer acciones. Son cubos que vamos a pagar para hacer tanto las acciones básicas como las acciones de cartas. Entonces es muy importante el poder monárquico. El poder monárquico lo vamos a reponer por las características del gobernante más los consejeros que tengamos en cada una de las secciones de poder monárquico. Deciros que con mucho podemos tener 10 cubos en cada una de estas secciones. Aquí además tenemos la tesorería donde vamos a tener los ducados. Los ducados son estas monedas de aquí, tenemos de valor 1, de valor 5 y de valor 10. Tenemos la reserva de soldadesca. La soldadesca puede estar agotada o puede estar disponible para reclutar. Tenemos el nivel de estabilidad, que ahora mismo lo tenemos en 0, que es como solemos empezar la partida. Y puede estar hasta -3 o hasta +3. Justo debajo tenemos las penalizaciones o los bonus en función del nivel de estabilidad. Y después tenemos las ciudades, tanto las pequeñas como las grandes, que podemos colocar en el tablero. Cuando las coloquemos en el tablero, veréis que nos van a dar un tributo base, que son básicamente los ingresos que tenemos por el reino. También los vasallos, cuando los coloquemos, nos van a dar un tributo. Y esto básicamente van a ser los ingresos del turno, pero el tributo base también lo vamos a utilizar para otras cosas del juego, como veréis después. Y también justo debajo tenemos un soldadito, y es la soldadesca que nos da. Esto es la soldadesca que vamos a tener disponible para poder reclutar y que vamos a poder mantener en total, en función del número de ciudades pequeñas, de ciudades grandes y de vasallos que tengamos. Como veis, justo debajo del tablero tenemos un espacio para poner el gobernante y tenemos espacios para poner a los consejeros. También tenemos, aquí pondríamos la religión oficial y esta sería una casilla para poder hacer un cambio de enfoque nacional, pero esto lo veremos bastante más adelante. Aparte tenemos dos tableros suplementarios que son para tener los ejércitos junto con sus generales y las flotas, que veremos más adelante también. Vamos a ver esta porción de mapa para que os pueda explicar algunos conceptos más que son vitales para entender este Europa Universalis. Como veis, el mapa se compone por provincias, que son los escudos, y por áreas, que son las áreas que están delimitadas por blanco. Tenemos áreas que tienen borde con montaña, que va a tener una serie de consecuencias a la hora de mover tropas. Y después tenemos secciones de mar que están divididas por líneas negras. Además, si os fijáis, hay provincias que son insulares y que pertenecen a un área de tierra también. Esto nos lo marca con esta línea de puntos para que sepamos que esto forma parte de esto también. ¿Vale? Pero como están rodeadas de mar, tienen el puerto de color azul, que tiene un significado y unas consecuencias que veremos más tarde en tutoriales más avanzados. Entonces, básicamente son áreas, provincias. Importante tema de adyacencia. Una provincia es adyacente a todas las provincias de su misma área y a las provincias de las áreas adyacentes a su área. O sea que Valencia es adyacente a estas 3 provincias, a Barcelona, Zaragoza, Navarra, pero también es adyacente a Burgos, Madrid, Murcia, Toulouse, Montpellier, Provence, Aviñón, Arbanac, etcétera, etcétera. ¿Vale? No son adyacentes a estas, pero sí, bueno, estas sí, porque toca por aquí, ¿vale? Pero son adyacentes a todas las provincias de su área y de las áreas adyacentes. Esto es un concepto importante de cara a cuando hablemos de adyacencia, que tengáis bastante claro esto. Entonces, ¿qué es un reino? Un reino lo componen todas aquellas provincias que tengan su mismo escudo. Así que, por ejemplo, aquí vemos el Reino de Castilla, que tiene todas estas provincias, tiene también Canarias, pero no me sale en el plano. Sería Murcia, Madrid, Burgos, Galicia, Salamanca, Badajoz, Sevilla y Córdoba, ¿vale? Todo esto formaría parte del Reino de Castilla. Del Reino de Aragón, pues tendríamos Baleares, Valencia, Barcelona y Zaragoza. Además tendríamos también Sardeña, Palermo, Mesina y Malta, pero no salen en el plano. Pero bueno, este sería el concepto de reino. Entonces, también podemos tener los reinos de jugadores. Los reinos jugadores los marcaríamos con las fichas del jugador. Como habéis visto antes, descubriríamos pues más dinero, más soldadesca en el tablero jugador y los colocaríamos encima. En la preparación de partida nos va a explicar dónde tenemos que ponerlo, ¿vale? Pero de todas maneras, como ya sabemos que está el escudo debajo, pues sabemos dónde lo vamos a colocar. Pero como puede variar de un escenario a otro, pues seguimos las instrucciones del escenario. Esto sería un reino jugador. Con lo cual nos va a marcar que estas casillas son de ese reino. Podríamos tener otra circunstancia, por ejemplo, imaginemos que Murcia ha sido capturada por el jugador morado
daríamos la vuelta a esta ficha y colocaríamos, perdón, esto daría así y la ficha del que la toma sería así. Hasta que se llegara a un tratado de paz, esta provincia no pertenecería ni al reino de origen ni al reino invasor. Cuando se resolviera el tratado de paz, pues a lo mejor pues Murcia quedaría tomada. Esto de la rebelión después veréis cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que quiero que entendáis ahora es que si tenemos una ficha debajo y tenemos otra encima, eso está en disputa y por lo tanto no es de nadie. No tiene nada que ver con el tema de rebelión, ¿eh? Si hay una rebelión, sigue siendo del jugador amarillo esta provincia. Pues estos serían los reinos jugadores representados en la mesa. Después tendríamos los reinos no jugadores, que serían aquellos que no tienen ninguna ficha encima. Esto, por ejemplo, ahora mismo Aragón sería un reino no jugador, Granada sería un reino no jugador y Portugal sería un reino no jugador. Que más adelante veréis cómo se interactúa con este tipo de reinos. También tendríamos los reinos no jugadores dinámicos, que marcaríamos con este tipo de fichas, la C marcando la capital, y son reinos no jugadores, pero que tendrían cierta posibilidad de expandirse en cierto momento de la partida. Esto lo veremos también más adelante. Habrá momentos en la partida, incluso en algunos escenarios inicialmente, podremos tener vasallos. Vasallos son otros reinos que nos pagan tributo, soldadesca y son vasallos nuestros, básicamente. Se colocaría una ficha de vasallo en cada una de las provincias de ese reino y dos en las provincias grandes. Recordad, no sé si lo he explicado antes, debajo de cada ficha tenemos el reino de Jure, digamos, el reino legal. ¿Qué puede pasar? Que nosotros hayamos tomado otra ciudad, por ejemplo, imaginaros que en Porto pasa a ser del jugador español, pero en el caso de que perdiera esta provincia, volvería a Portugal, ¿vale? Porque el reino, digamos, el reino de Jure no es el de Castilla. Esto tiene una solución, que es colocar una ficha de núcleo. Esto no sería en este caso, ¿vale? Sería en el caso de que, lo cojo por aquí para hacerlo rápido, de que tuviéramos todas las provincias de un área, podemos poner el núcleo. El núcleo lo ponemos en el caso de que no sean núcleos de Jure nuestro, en ese caso sean núcleos de Portugal, pero al poder colocar esta ficha, ya veréis cómo se coloca, estamos indicando que toda esta área pasa a ser núcleo de Jure de Castilla. Con lo cual va a tener menos problemas de rebeliones y en el caso de conquista pues va a tener menos problemas. También vamos a tener cubos de influencia que vamos a ir colocando durante la partida y esto va a significar que el reino de este jugador, el jugador amarillo, tiene influencia en este área. La influencia nos va a ayudar, por ejemplo, a establecer alianzas con esta ficha colocándola en la capital de un reino. Incluso nos va a servir, en el caso de que tengamos la suficiente influencia y tengamos las cartas adecuadas, a establecer un matrimonio con un reino no jugador, incluso con reinos jugadores, aunque en este caso funciona un poco distinto. Pero bueno, tened en mente que podemos hacer matrimonios y alianzas con otros reinos. En el caso de que queramos declarar una guerra, vamos a necesitar un casus belli. Esto entraremos cuando hagamos la sección de guerra, lo veremos en profundidad, pero quiero que veáis este componente, que es la reclamación. La reclamación nos permite poder declarar la guerra, en este caso, a cualquier reino que esté en este área, con una justificación, digamos, un casus belli que nos permite declarar la guerra sin tener excesivas penalizaciones. En lugar de la ficha de reclamación también se podría dar si tuviéramos una ficha directamente de casus belli, pero las fichas de casus belli caducan al final del turno, como os explicaré más adelante. Vamos a ver un poquito de tema de unidades militares. Unidades militares tenemos estos que son unidades individuales. Las podemos tener en el mapa, pero son más difíciles de mover. ¿Por qué? Porque cuando damos una orden le podemos dar a una sola unidad. Una forma más efectiva de tenerlas es agrupadas en un ejército. Aquí, si la tenemos en el mapa, solamente puede ser infantería, igual que los barcos, que en caso de tenerlos en el mapa, solamente serían barcos ligeros normales. ¿Qué pasa si las agrupamos en un ejército? Que podemos ponerlas como infantería, como caballería, incluso como artillería. Y entonces cogeríamos la figura que hay en esa columna de ejército y la colocaríamos en el mapa. Y así tendríamos un ejército ya en el mapa listo para guerrear, moverse y lo que hiciera falta. Entonces es importante que entendáis que las tropas las podemos tener aquí o directamente en el mapa, pero siempre es más efectivo un ejército porque además podemos tener un general que nos dé una bonificación a la tirada. Con los barcos pasa algo parecido porque además tenemos los barcos pesados y las galeras. Si no, pues los tenemos que mover individualmente por el mar. Otro concepto importante, sobre todo de cara a reclutar nuevas tropas, es la capacidad militar. La capacidad militar, hablamos de capacidad militar de un área. ¿Cómo se calcula? Pues mirad, la capacidad militar de Castilla sería
los puntos de provincia que tenemos, que en este caso sería 1, más 2 porque es ciudad grande, 3, 4, más las de las adyacentes, con lo cual sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podríamos reclutar hasta 11 tropas en Castilla. En el caso de los barcos, se tenían que contar los puertos. Por lo tanto, en el Atlántico Central podríamos reclutar uno, porque solamente tenemos el puerto de Galicia. Ahora mismo Gibraltar sería del Reino de Granada y no tendríamos el control de Portugal. El comercio. Vamos a utilizar los nodos comerciales para comerciar y vamos a utilizar nuestros comerciantes, que son estas fichas. No voy a explicar cómo funciona el comercio porque llegará cuando toque, pero básicamente vamos a tener los comerciantes que se van a tener que estar en los nodos comerciales y después los barcos, en estos huequitos que hay aquí de barcos, se van a ir colocando aquí para darnos bonus a las acciones de comercio que se produzcan en los centros de comercio adyacentes. Los centros de comercio además son mejorables con una ficha de comercio extendido. Y tenemos las cartas de evento que van a estar numeradas del 1 al 4, vamos a tener 4 mazos en función de la época del escenario, si pasamos de una época a otra. Y vamos a tener, pues nada, un evento que nos va a salir en la parte de arriba, que a veces vamos a tener que tomar una decisión entre un evento y el otro. Y vamos a tener en la parte de abajo unos disparadores que van a hacer que pasen cosas en el mapa. Algunas cartas van a ser de uno de los reinos, en este caso Brandeburgo, que nos va a proporcionar un líder. Así que cuando se juegue esta carta, Brandeburgo va a poder o va a tener la posibilidad de tener un nuevo líder. Aquí tenéis ejemplos de cartas de acción. Estos son ejemplos de administración, cartas de administración. Tenemos de militar y de diplomacia. Y vamos a tener estas cartas que vamos a tener en la mano. Van a tener un coste en poder monárquico y vamos a poder jugar la acción que nos pone la carta. Además, algunas cartas de ellas pues pueden tener líderes o consejeros, estos serían consejeros, los marcos cuadrados, que vamos a poder incorporar a nuestro reino si elegimos esta opción en lugar de esto. Y después tenemos líderes que van a poder liderar nuestro reino o muchas veces vamos a poderlos utilizar como almirantes o generales de nuestros ejércitos porque nos van a dar bonificaciones a la tirada. También tenemos las cartas de idea que vamos a tener sobre la mesa. Cuando hagáis la preparación veréis que tenéis una serie de ideas de cada una de las secciones del juego. Y entonces cuando lo consigamos, aparte de darnos los puntos de victoria, nos va a dar una mejora tecnológica que vamos a poder utilizar durante la partida. Y después vamos a tener los hitos, que vamos a tener hitos de cada tipo y en cada era van a ser diferentes. Y los hitos son como objetivos públicos que nos pone descritos en la carta y después nos van a dar una bonificación normalmente en poder monárquico cuando lo consigamos, aparte de los puntos de victoria. Y después tenemos esta plancha que vamos a tener al lado del tablero, que es el tablero de estatus. Aquí vamos a tener el estatus de la curia para saber quién está controlando en ese momento Roma, si es controlador o controlador absoluto de la curia romana. Vamos a tener la autoridad imperial, que nos va a servir para ver qué nivel de autoridad tiene el actual emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también vamos a controlar la soldadesca imperial. Tenemos aquí también la ficha de activación de defensa del SIR. Todo esto lo veremos en uno de los tutoriales para ver cómo funciona, cuál es la mecánica tanto de la curia como de la autoridad imperial. Después tenemos el marcador de estatus, en la que vamos a tener los cilindros de cada uno de los jugadores. Y cuando haya jugado el evento del turno lo vamos a pasar aquí y cuando haya pasado lo vamos a pasar aquí con la recompensa que nos ponga aquí. ¿Vale? Esto no os preocupéis, ya lo explicaremos con el tema de la secuencia. Y después tenemos las luchas de poder, que esto van a ser como unas misiones especiales, comunes para todos, bastante bestias, porque van a generar conflicto entre jugadores, y que se van a ir poniendo cada cierto tiempo. Esto tened en cuenta que en las primeras partidas no lo vais a utilizar, pero tenerlo presente que es una de las partes interesantes del juego que se pueden añadir. Os quiero también hablar del resumen de ronda o lo que es la secuencia de juego. La voy a explicar muy por encima porque ya entraremos en profundidad cuando toque al final de que ya hemos visto casi todo, ¿vale? Pero quiero que veáis cómo va más o menos el juego. Pues mirad, cada ronda, digamos, el juego está compuesto por varias rondas. Las rondas, cada vez que hagamos una ronda vamos a resolver todos los eventos que hayan salido. Normalmente van a salir el número de jugadores de eventos más uno, ¿vale? Entonces, cuando se resuelvan todos los eventos, que se tendrán que resolver todos los eventos y todos los jugadores hayan pasado, vamos a finalizar la ronda. Entonces, eso hará que salgan otras cartas de eventos. Entonces, cuando acabemos toda la pila de eventos, se va a acabar la partida, básicamente. ¿Vale? Entonces, como tienen que salir, si somos 3 jugadores, si somos 4 jugadores, van a salir 5 cartas de evento. Cuando se resuelvan 4 de ellas, ya vamos a resolver la última carta de forma automática, que ya lo veréis cómo se hace.
y vamos a pasar a la siguiente ronda. Pero estamos en la obligación de resolver todos los eventos. Ya veréis cómo funciona más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la ronda es la fase de cartas, excepto en la preparación, que ya veréis que es un poco distinto. Se preparan los eventos, se ponen de los eventos que hemos puesto, vamos a poner 3 boca arriba. Se roban cartas de acción, cada jugador puede robar cartas de acción y las que te quedes pues las tienes que pagar, ¿vale? Y se seleccionan las misiones, esto no lo he explicado, cada jugador tiene un mazo de misiones, tiene que elegir 2 de ellas para comenzar a jugar. Entonces tenéis que tener en cuenta que las misiones tienen prerequisitos, hay misiones que requieren que te hayas acabado una misión antes para jugarla y tal, es muy simple. Después tenemos la fase de acción, que es el centro del juego, que es donde vamos a ir haciendo acciones básicas y jugando eventos. Cada vez que juguemos una acción básica o una carta de o un evento o un juego o una carta que nos consuma la acción, pues pasará la acción al siguiente jugador, y así sucesivamente hasta que todos hayan jugado. Cuando vamos a seguir jugando, cuando todos hayan jugado un evento, cuando uno haya jugado un evento, ese jugador podrá pasar. O sea, antes de pasar tenemos que jugar siempre un evento, ¿vale? Tenemos que haber jugado un evento durante nuestro turno. Podemos jugar un evento, en la siguiente ronda jugar otra acción, y como ya hemos jugado el evento y en el marcador ya estamos en la segunda columna, que es evento realizado, ya podemos pasar, ¿vale? Entonces, sobre todo, fase de acción. Comenzamos aquí, cuando jugamos un evento pasamos aquí, y aquí ya podemos pasar. En el momento que pasan todos los jugadores, se acaba la fase de acción. Vamos a la fase de paz y rebeldes. Aquí lo que va a pasar es que se van a eliminar casus belli y treguas, van a haber invasiones de reino no jugadores, ya lo veréis, porque si estamos en guerra con un reino no jugador, nos puede invadir él a nosotros. Se van a producir el asedio de movimientos de los rebeldes, las firmas de paz, las penalizaciones al prestigio, interregno, si hay un interregno. Interregno es cuando, digamos, no tenemos líder. Se nos ha muerto el líder, no tenemos líder para sustituirlo, y entonces esto va a ser básicamente malo. Tenemos la disidencia en caso de que haya conflicto religioso en la región o tengamos algún tipo de problema. Tenemos la creación y eliminación de malestar en función de las guerras y desestabilidad del reino, y las tiradas de malestar en función del malestar que tengamos en el tablero. Después vamos a tener la fase de ingresos y mantenimiento, que ya os lo podéis imaginar. Se pueden reducir costes antes, se recolectan los ingresos, se pagan gastos, después se mira la corrupción si nos afecta. Se recolecta el poder monárquico en función de nuestros gobernantes, de nuestros consejeros, y si tenemos algún bonus por ser controlador papal o emperador del SIR. Y finalmente puntuamos prestigio por las luchas de poder, las cruzadas, las ideas, si tenemos 6 puntos en el SIR o si somos controlador papal exclusivo. Ahora os lo explico muy de corrido. No os preocupéis si hay cosas que no entendéis, porque es normal, ¿vale? Porque estoy dando mucha información de golpe. ¿Qué más tenemos? Después pasaríamos a la fase de limpieza, que no explicaré mucho porque básicamente es un mantenimiento largo, ¿vale? Porque hay que disolver cosas, reabastecer, hay que hacer unas cuantas cosas seguidas que no, ya veréis que no tiene ningún secreto, y que además el manual lo explica todo muy bien. Entonces, al final de la fase de mantenimiento, miramos si hemos llegado al final de la era. Si hemos llegado al final de la era, tenemos que hacer un mantenimiento especial, porque tenemos que cambiar algunas cosas del tablero. Y ya podemos comenzar la siguiente ronda, a menos que ya se hayan acabado las cartas de evento, que significa que hemos acabado la partida. Voy a ahondar un poquito en el tema de victoria y prestigio, porque es importante que sepáis cuál es la forma principal de ganar puntos en el juego. Que hay más, ¿eh? Pero bueno, la forma principal. Vuelvo a tener el contador aquí. Por ejemplo, imaginaos que somos Castilla. Yo tengo estas misiones, ¿vale? Pero vamos a comenzar por esta. Las misiones que se tienen en el fondo verde son misiones que son, digamos, de empezar. Son las primeras misiones que tenéis que hacer porque son prerequisitos de todas las demás. Entonces, si hacemos la misión de descubrir el Caribe, desvelamos la carta, la enseñamos y la ponemos en una zona de juego que marque que esa misión está cumplida. En este caso nos da un punto porque tiene unas condiciones que tenemos arriba que tenemos que cumplir y un efecto. Por ejemplo, gana 3 colonos o pon una reclamación en Antillas. Bueno, pues lo hacemos sin ningún problema. ¿Qué pasa? Si os fijáis, aquí pone 1C, porque es la carta, esta es la carta, es la 1C, y a la derecha, fijaros que está el reborde en rojo, ¿vale? Marcando que es esa carta. Nos pone 2C. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos cumplida esta misión, podremos hacer esta. Tierra firme. Pues nos dice poseer al menos 3 de las siguientes provincias. Bueno, pues como ya estamos en el Caribe, ya podemos seguir avanzando allí. Podemos hacerla así, porque la 1C ya la tenemos cumplida, la tenemos aparte, con lo cual ya podríamos hacer esta misión, que nos daría 2 puntos más. Pues bueno, pues hacemos 2 puntos cuando la cumplamos. Esto respecto a las misiones. Los hitos
que tendréis 9, creo que son 9 puestos en la mesa. Estos son comunes. Entonces utilizaremos estas fichas para marcar cuando tengamos cumplido el hito. Cuando cumplamos la condición del hito, el primero se va a llevar 5 puntos de victoria, el segundo que lo cumpla se va a llevar 3, el tercero se va a llevar 1 y los siguientes ya no van a hacer puntos por el hito, ¿vale? Vamos a ir colocando los escudos para marcar cuántos jugadores lo han descubierto ya. Y estos son los hitos. Además, si os fijáis aquí pone más 2 espadas, significa que se va a llevar 2 de poder monárquico militar el jugador que cumpla esta carta. Y esto es un poco lo mínimo. Tenemos también las luchas de poder, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Vale, antes de acabar quería comentar dos cosas más, dos posibilidades más que hay. Se pueden llegar a jugar partidas de 2 jugadores. Aquí tenéis básicamente 2 opciones. O jugáis 2 jugadores con bots, ¿vale? Los bots los explicaremos en el último tutorial cómo funcionan. Básicamente es como si jugáis con más gente, pero hay otros reinos que los va a controlar un bot. Y después tenéis un escenario, una forma de configurar el juego para 2 jugadores, ¿vale? Lo tenéis en la página 46 del manual y ahí lo podéis ver. No voy a entrar en profundidad en cómo se tiene que configurar, tenéis ahí el setup, tampoco he entrado en cómo se configura el juego, porque deciros, sí, tenéis que poner aquí días, aquí tenéis que poner lo otro y aquí lo otro, porque es que eso es seguir el manual y ya está, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis instrucciones también para 2 jugadores. Y después tenéis opciones en el caso de eliminación de un reino jugador. En principio el juego no permite eliminar a un jugador de la partida, porque como mucho conservará la capital, pero no está permitida la eliminación de jugadores. Pero en el caso de que un jugador tenga que abandonar, son partidas muy largas, es posible que jueguéis en varios días y al final uno se descuelgue, pues también tenéis unas reglas para poder hacer que esa persona se vaya y que sigáis jugando. Básicamente la forma sencilla es que todo ese reino de ese jugador pase a ser un reino no jugador y apliquéis las reglas de reino no jugador al reino que ha dejado. Y la otra opción es convertirlo en un bot, ¿vale? En el caso de convertirlo en un bot, esto lo veremos cuando veamos las reglas de los bots, ¿vale? Pero básicamente se va a comportar como un bot a partir de ahora ese reino, pero hay que hacer una serie de transformaciones a ese reino para convertirlo a bot. Así que sepáis que hay esa opción, o sea, es un juego que va a ser complicado de sacar a veces, porque vamos a requerir muchas horas de juego, pero vamos a poder jugar solos, con lo cual esto le da mucha vida. Lo vamos a poder jugar solo con los bots, lo vamos a poder jugar solo 2 jugadores con los bots. Otros juegos necesitamos mucha gente para empezar una partida, en este caso no, simplemente 2 personas o 3 van a poder hacer una partida completa. Y en el caso de que haya un abandono en la partida, vamos a poder cambiar ese abandono por un RNJ o por un reino no jugador o por un bot. Así que tenemos todas esas posibilidades también encima de la mesa. Y hasta aquí el vídeo. En principio este vídeo tiene un doble objetivo. Primero, explicaros cómo va el juego y también que veáis si el juego puede resultar de interés o no. A partir de aquí, yo lo que os recomiendo es que os suscribáis en el canal si no estáis suscritos, que activéis la campanita, porque en los próximos días irán saliendo nuevos y sucesivos tutoriales de este Europa Universalis. Así que, dicho esto, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!